miembros de una iglesia, vamos caminando. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podremos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando. Muy buenos días. Sean bienvenidos, estimados hermanos, a nuestra celebración eucarística. Estamos celebrando el novenario en honor a nuestro santo patrón, el obispo San Agustín de Hipona. Agradecemos la presencia del barrio de Titilinchi y Colonia El Paraíso. Ofrecemos nuestra Eucaristía pidiendo por ustedes, que Dios nuestro Señor los bendiga, bendiga a sus familias, los llene de su amor y de su paz. Pidamos para que a todos Dios nuestro Señor nos llene de su gracia, nos llene de salud y nos libre de toda enfermedad. A nuestros hermanos que nos hacen favor de acompañar desde su hogar a través de la transmisión de internet, les damos la más cordial bienvenida y pedimos por todos ustedes que Dios los bendiga y los llene de su amor. Pedimos por la salud del sacerdote Víctor Castillo, la salud de Ismael Mendoza Hernández y el niño David Gabriel Islas Mejía y la familia Islas Mejía, por la familia Miramontes Domínguez, las familias Buenabat Soto, Hernández Ramírez, Bernal Flores, Coyohuepa, Gómez Alonso. Que Dios los bendiga y acompañe. Por el eterno descanso de Josefina Saldívar Romero y todo su linaje, Carmen Vergara, Alfonso Mendieta, Natividad Tapia, Eva Méndez, Julio César Vázquez, Luis Pérez, Salomón Hernández, Francisca Luis Mentado, Miguel Flores Rivera y Carmen Barrera. Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Cada quien ofrezca a Dios su Eucaristía. Vamos a dar inicio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Ahora dispongamos nuestro corazón. Con humildad pidamos perdón a Dios por los pecados que hemos cometido. Arrepentidos decimos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa.
Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instaurar todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica. Concede benigno que, siguiendo sus enseñanzas y ejemplos, alcancemos la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento, escuchamos la palabra de Dios. Del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, la mano del Señor se posó sobre mí y su espíritu me trasladó y me colocó en medio de un campo lleno de huesos. Me hizo dar vuelta en torno a ellos. Había una cantidad innumerable de huesos sobre la superficie del campo y estaban completamente secos. Entonces el Señor me preguntó: Hijo de hombre, ¿podrán acaso revivir estos huesos? Yo respondí: Señor, tú lo sabes. Él me dijo: Habla en mi nombre a estos huesos y diles: Huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios a estos huesos: He aquí que yo les infundiré el espíritu y revivirán. Les pondré nervios, haré que les brote carne, la cubriré de piel, les infundiré el espíritu y revivirán. Entonces reconocerán ustedes que yo soy el Señor. Yo pronuncié en nombre del Señor las palabras que Él me había ordenado, y mientras hablaba, se oyó un gran estrépito, se produjo un terremoto y los huesos se juntaron unos con otros. Y vi cómo les iban saliendo nervios y carne y cómo se cubrían de piel, pero no tenían espíritu. Entonces me dijo el Señor: Hijo de hombre, habla en mi nombre al espíritu y dile: Esto dice el Señor. Ven, espíritu, desde los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos, para que vuelvan a la vida. Yo hablé en nombre del Señor, como Él me había ordenado. Vino sobre ellos el espíritu, revivieron y se pusieron de pie. Era una multitud innumerable. El Señor me dijo: Hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel, que ha dicho: Nuestros huesos están secos. Pereció nuestra esperanza y estamos destrozados. Por eso, habla en mi nombre y diles: Esto dice el Señor: Pueblo mío,
yo mismo abriré sus sepulcros, los haré salir de ellos y los conduciré de nuevo a la tierra de Israel. Cuando abra sus sepulcros y los saque de ellos, pueblo mío, ustedes dirán que yo soy el Señor. Entonces les infundiré mi espíritu y vivirán. Los estableceré en su tierra y ustedes sabrán que yo, el Señor, lo dije y lo cumplí. Palabra de Dios. Demos gracias a Dios porque nos ama. Que lo confiesen los redimidos por el Señor, los que Él rescató de la mano del enemigo, los que reunió de todos los países, de norte y sur, de oriente y occidente. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Andaban errantes por un desierto solitario. No encontraban el camino de ningún poblado, sufrían hambre y sed. Se les iba agotando la vida. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Pero gritaron al Señor en su angustia y los arrancó de la tribulación. Los guió por un camino derecho para que llegaran a un poblado. Demos gracias a Dios, porque nos ama. Demos gracias a Dios porque nos ama, por las maravillas que hace con los hombres. Él calmó la sed de los sedientos y a los hambrientos los llenó de bienes. De pie, por favor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Descúbrenos, Señor, tus caminos y guíanos con la verdad de tu doctrina. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callado a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se fundan toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento, por favor. Escuchamos este pasaje del Evangelio en donde un doctor de la ley le pregunta a Jesús sobre
¿cuál es el más grande, el primero y el más grande de los mandamientos? En tiempos de nuestro Señor Jesucristo existían más de 600 mandamientos. A ver, ¿con cuántos empezó el pueblo de Israel? ¿Con cuántos mandamientos empezaron? Acuérdense. Duro. 10 mandamientos allá en el monte Sinaí, cuando se lleva a cabo la alianza entre Dios y el pueblo de Israel a través de Moisés. Le entrega las tablas de la ley, 10 mandamientos. En el transcurso del tiempo surgieron otros muchos mandamientos y para el tiempo de nuestro Señor Jesucristo pues eran más de 600. Y un doctor de la ley era el más capacitado, era un doctor, es decir, sabía todo. El doctor de la ley se sabía los 600 mandamientos de memoria. Como dice el texto, para poner a prueba a Jesús, le pregunta, ¿cuál es el primero y el más grande de todos los mandamientos que tenemos? Y nuestro Señor Jesucristo responde que es el amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, amarlo con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Es decir, amar a Dios de manera plena, con todo tu ser, amarlo. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí lo interesante es que este pasaje, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Muchas veces a lo largo de nuestra vida. Y yo creo que si nos hacen la pregunta, si alguien nos cuestiona, a ver, ante la pregunta que le hicieron a Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Todos vamos a saber la respuesta. Jesús respondió que es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo. Pues fíjense que muchas veces nos sucede lo mismo que el doctor de la ley. No sabemos los mandamientos. Esta respuesta de Jesús, si hacemos un cuestionario o preguntamos sobre los 10 mandamientos, pues habrá quien se lo sepa y habrá quien todavía le anda titubeando por ahí. Pero miren, lo interesante, lo importante y una de las grandes enseñanzas de este pasaje es que no basta con saberse los mandamientos, sino ponerlos en práctica. Eso es lo importante. ¿Cuál era el problema de los fariseos, de este doctor de la ley y de muchos otros que eran muy diestros, muy capaces, en que se sabían las cosas de memoria, pero no las ponían en práctica? Por eso Jesús les dice a sus discípulos, hagan lo que les digan, pero no imiten sus obras. Ese es el gran problema. Este mandamiento del amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo, ¿cuántas veces lo hemos escuchado? Lo hemos meditado, lo hemos reflexionado y lamentablemente no lo ponemos en práctica. Ese es el problema, que nos falta dar ese paso. Aquello que sé, que conozco de mi fe, ahora tengo que ponerlo en práctica. Nuestro Señor Jesucristo en muchas ocasiones invita precisamente a poner en práctica la palabra de Dios. Nos invita a vivir el mandamiento del amor. Aquella tarde después de la última cena, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Un mandamiento nuevo les doy, un mandamiento nuevo les dejo. Es el mandamiento del amor. Estimados hermanos, toda la vida pues hemos venido escuchando esta invitación que nos hace Jesucristo a creer en el amor y a vivir en el amor.
Ahora lo que nos corresponde a nosotros es, en primer lugar, estar convencidos, porque pues a lo mejor de memoria no sabemos el mandamiento y vamos a sacar 10, pero vamos a analizar, vamos a reflexionar si lo estoy poniendo en práctica, si en verdad amo a Dios sobre todas las cosas, o tengo por ahí unos falsos dioses que ocupan el lugar del verdadero Dios. Lo hemos reflexionado en estos días. Muchas veces hacemos del dinero nuestro Dios, de los bienes materiales nuestro Dios, de las personas hacemos nuestro Dios, o del mismo poder lo hacemos nuestro Dios. ¿Y qué lugar ocupa Dios en tu vida? Pues para mucha gente ni siquiera se acuerdan del verdadero Dios, jamás. ¿Por qué? Porque su mente, su corazón, sus sentimientos, su inteligencia está enfocada a sus dioses muy personales. Y ahí puede entrar todo esto que nombramos: el dinero, el poder, los bienes materiales, el placer por el placer. Ese es su Dios, y a Él se consagran y a Él se dedican y se olvidan del verdadero Dios. ¿Qué lugar ocupa Dios en mi vida? El mandamiento no lo sabemos: amarás a Dios sobre todas las cosas. Ahora vale la pena preguntarnos, ¿qué lugar ocupa Dios? Y con mucha humildad, porque el peor error es que nos engañemos a nosotros mismos. Eso se ve en las obras. O sea, definitivamente, no hay árbol bueno que dé frutos malos, ni hay árbol malo que dé frutos buenos. Nada más analicemos nuestra manera de comportarnos, nuestra manera de caminar en la vida, nuestra manera de estar orientando nuestras acciones. Ojalá y Dios quiera, y si en verdad Dios es el centro de mi vida, lo amo sobre todas las cosas, lo amo con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con todo mi ser, con todo mi pensamiento. Bueno, pues si Dios es el centro de tu vida, eso se tiene que reflejar necesariamente en nuestra vida, en nuestra manera de comportarnos. Y el segundo mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pues eso está más complicado, porque amar a Dios, pues eso lo tienes desde el fondo de tu corazón y se refleja en las obras. Y el amor al prójimo necesariamente se refleja en las obras. ¿Cómo vivo el amor a mis semejantes? Y es ahí en donde, pues sí, basta con analizar cómo los tratamos. Si les faltamos al respeto, si siempre estamos discutiendo y peleando, si no dejamos de criticar, si no dejamos de juzgar, si no dejamos de condenar, si siempre les estamos haciendo la vida imposible con nuestra crítica, con nuestros comentarios, con nuestras acciones. Y aquí vienen, pues apliquemos los 10 mandamientos, nada más. Apliquemos las obras de caridad, de misericordia, darle de comer al hambriento, de beber al sediento, de vestir al desnudo, visitar al enfermo. ¿Cómo es nuestro trato con las personas? Y ahí nos vamos a dar cuenta si estoy viviendo el mandamiento del amor. Ante esto, bueno, pues que sirva el Evangelio del día de hoy para reflexionar y meditar cómo es mi relación con Dios en el amor, porque a lo mejor somos como los fariseos. Mi relación con Dios en el cumplimiento de la ley es muy buena, por eso ningún domingo dejo de ir a misa, por eso todos los días me persino, ¿verdad?, en las mañanas y me encomiendo a Dios en el cumplimiento de la ley. Pero ahora nos invita Jesús a reflexionar cómo es mi relación con Dios en el amor. A lo mejor si eres muy estricto cumpliendo la ley,
pero a lo mejor no amas a Dios sobre todas las cosas. Y lo mismo en nuestra relación con el prójimo. Preguntarnos, ¿cómo es mi relación de amor con mis semejantes? Y aquí cuando decimos mis semejantes, pues entra nuestra propia familia, nuestros padres, ustedes padres a sus hijos, entre hermanos, entre vecinos, entre compañeros de trabajo, entre las personas con las cuales tratamos y con las que no tratamos. ¿Cómo es mi amor para con mis semejantes? Y pues obviamente con mucha humildad reconocer, caer en la cuenta de que pues si no es muy buena esa relación de amor, pues Dios nuestro Señor nos está dando la oportunidad de creer en el amor y poner en práctica el mandamiento todos los días. De tal modo que si hoy es el único día que Dios me va a conceder vivir, pues vívelo amando a tus semejantes. Y ya si Dios nuestro Señor a cualquiera de nosotros nos llama, pues morir cumpliendo su mandamiento. Me esforcé por amar a Dios como mi Padre que es, me esfuerzo en amarlo y me esfuerzo en amar a mis semejantes. Eso es lo importante, el compromiso. Cuando aquel pasaje en donde andan buscando a Jesús, la Santísima Virgen, si allá afuera te buscan tus parientes, tu mamá, ¿y qué dice Jesús? ¿Quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? Aquellos que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Eso es poner en práctica. Ya escuchamos amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. La ley la sabemos muy bien, ya está aquí en la cabeza. Ahora vamos a aterrizar poniéndola en práctica en el trato con nuestros hermanos. Con mucha humildad pidámosle a Dios por cuántas veces hemos fallado este mandamiento, es decir, cuántas veces hemos causado daño, hemos lastimado, ofendido, cuántas veces he lastimado a mis semejantes, porque en lugar de amar, odio, en lugar de amar tengo resentimientos, en lugar de amar me afano en hacerle daño, en causarle daño. Tengamos mucho cuidado y pidámosle a Dios nuestro Señor que nos dé luz, que nos dé entendimiento para entender y comprender en qué consiste el amor. Y entonces, pues darlo todo para amar a mis semejantes. Y recordemos que hay un principio: nadie da lo que no tiene. Si vas a amar a tu prójimo es porque tu corazón está lleno de amor. Si te das cuenta de que nomás no amas a tus semejantes, al contrario, le estás causando mucho daño, es que tu corazón está vacío de amor. Eso es inevitable. Nadie da lo que no tiene. Si vas a dar amor o si estás dando amor, es porque tu corazón tiene amor. Si no sabes ni siquiera cómo amar a tu prójimo, cómo amar a Dios, es de que tu corazón está vacío del amor. La invitación, estimados hermanos, pues acerquémonos a Jesucristo, que es la fuente del amor. Cristo es el amor de Dios que se encarnó, que se hizo carne. La persona de Jesucristo es el amor de Dios que está ahí presente en Él, en su persona, en su ser. Acerquémonos a Jesús con fe, acerquémonos a Jesús con esa intención de amarlo, de conocerlo, de hacerlo nuestro. Acerquémonos a Jesús porque queremos experimentar su presencia amorosa en nuestras vidas. Es como un vaso con agua. Aquí tengo el vaso con agua en estos días que hace mucho calor. Si ves el vaso con agua, ¿se te va a quitar la sed? No.
¿Qué necesitamos? Tomarnos el vaso de agua para que se sacie la sed. Pues lo mismo tenemos a nuestro Señor Jesucristo y necesitamos hacerlo nuestro para llenarnos de su amor. Entonces, experimentando su amor, descubriré que vale la pena el hacer a un lado de mi vida todo aquello que me está impidiendo amar a Dios y amar a mi prójimo, porque ya no se puede contener esa necesidad de amar. Entonces, quito mis resentimientos, quito mis rencores, quito mi odio, alejo de mí, pues todo eso malo. Es decir, si le estoy robando a mi prójimo en el negocio, en los negocios, eso no lo estás amando. Eres un abusivo y un ratero. Y eso no tiene nada de amor. Bueno, porque ya descubrí el amor de Dios, voy a ser honesto en mis negocios y ya no le voy a robar. Si mientes, si eres un mentiroso, si engañas, eso no tiene nada de amor. Pero has descubierto a Cristo, estás sintiendo su amor, entonces voy a alejar de mi vida la mentira. Y así en todo, nada más analicemos cómo nos comportamos y descubrir que vale la pena. En estos días de la pandemia del virus, dicen que el mejor antídoto para que no te enfermes es el amor. Si tu vida, si tu corazón, si tu mente está lleno de amor, el virus no va a poder. En cambio, en un corazón donde hay odio, resentimientos, rencores, pues es una esponja que absorbe todas las enfermedades y ahí se reflejan. Entonces, pues vamos a creer en el amor. Hoy Cristo nos invita, ante la pregunta que le hacen, a amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Necesitamos purificarnos de aquello que anda mal en mi vida y que no tiene nada de amor, pidiéndole con mucha humildad perdón a Dios. Muchas veces es necesario resanar esas heridas que tenemos con nuestros semejantes para liberarnos de todo aquello que me está impidiendo amar. Limpios, purificados, empezar a vivir ese proceso, pero ponerlo en práctica. Es decir, yo cómo amo a mi prójimo, pero de veras que lo amo y no dejas de robarle, pues chulo tu amor, ¿verdad? Es de que yo amo de veras cómo amo a mi familia y no dejas de ser un mentiroso. O los hijos, ¿verdad? Es de que yo amo mucho a mis padres y no dejo de darles problemas, no dejo de darles angustias. No, el amor se refleja y se vive a través de las obras, a través de las acciones, y sin necesidad que digas que amas. Nada más ve cómo te comportas y tus acciones pues son las que van a hablar. Y no para que los demás se enteren, no, para que tú sientas esa alegría, esa satisfacción de que estás viviendo en el amor. O lo contrario, sientas ese compromiso de hacer a un lado de tu vida lo que te está impidiendo amar a Dios y te está impidiendo amar a tu prójimo. Pues que Dios nos bendiga, estimados hermanos, que Dios nos conceda llenarnos en plenitud de su amor y en esa experiencia de amor vivir este mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Que Dios nos ilumine para que así sea. Pónganse de pie. Presentemos ahora nuestras humildes súplicas a Dios nuestro Señor, diciendo confiadamente: Padre, escúchanos. Todos. Padre, escúchanos. Pidamos por toda nuestra iglesia, por el Papa, por todos los obispos, para que conduzcan al pueblo de Dios en el amor. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por nuestra comunidad de Chautla de Tapia, para que Dios nos fortalezca en gracia y en salud y nos libre de toda enfermedad. Oremos. Pidamos a Dios
para que el mandamiento del amor sea la luz que ilumine nuestras vidas y que las vaya conduciendo para tener esa relación de amor con Dios y con nuestros semejantes. Oremos. Pidamos a Dios para que nos siga bendiciendo con la lluvia y nuestros campos puedan dar los frutos necesarios para el sustento de nuestros hermanos. Oremos. Pidamos a Dios para que derrame sus bendiciones sobre nuestras vidas y podamos así ser instrumentos de su amor. Roguemos al Señor. Por todos los fieles difuntos, que Dios les conceda el perdón de sus pecados y alcanzar la vida eterna. Oremos. En silencio, cada quien presente a Dios sus peticiones. Padre de bondad, te pedimos que escuches y atiendas estas súplicas que confiadamente ponemos en tus manos. A ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Continuamos. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda tu santa Iglesia. Acepta, Señor, por tu bondad los dones que te presentamos para que, dóciles a las enseñanzas de San Pío X, Papa, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la fiesta de San Pío X, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa,
la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría, diciendo: Santo, santo, tú es el Señor. Las alturas, bendito es el en unión del coro de tus ángeles en el cielo. Te alaba el coro de tu iglesia en la tierra. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene, el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo.
Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Víctor, sus obispos auxiliares, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Te pedimos por tus hijas Josefina Saldívar, Carmen Vergara, Alfonso Mendieta, Natividad Tapia, Eva Méndez, Julio César Vázquez, Luis Pérez, Salomón Hernández, Francisca Luis Mentado, Miguel Flores y Carmen Barrera. Perdónales sus pecados y concédeles la vida eterna. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Te pedimos por la salud de Ismael Mendoza y el niño David Gabriel Islas, por la familia Islas Mejía, por nuestros hermanos del barrio de Titilinci y Colonia El Paraíso, por la familia Miramontes Domínguez. Bendícelos, santifícalos en tu amor y líbralos de todo mal. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, San Agustín, obispo, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, a ti todo el honor y a ti toda la gloria, por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos, nos deseamos la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita los pecados del mundo. Dichosos ustedes los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa,
Por la palabra tuya bastará para siempre. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. La señal de los cristianos es amarse como hermanos. Un mandamiento nuevo da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. El que no ama a sus hermanos miente a Dios y dice que ama. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como Él nos amó. Hacemos la comunión espiritual. Decimos, creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Al celebrar la memoria del Papa San Pío X, te rogamos, Señor Dios nuestro, que por la eficacia de este banquete celestial lleguemos a ser constantes en la fe y vivamos concordes en tu amor. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, les bendiga y les acompañe siempre. Amén. Vayamos en paz a servir a Dios y a nuestros hermanos. Demos gracias a Dios. Hacemos nuestra consagración a la Virgen de Guadalupe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santísima Virgen María de Guadalupe, Madre del verdadero Dios por quien se vive, en estos momentos como Juan Diego, sintiéndonos pequeños y frágiles ante la enfermedad y el dolor,
te elevamos nuestra oración y nos consagramos a ti. Te consagramos nuestros pueblos, especialmente a tus hijos más vulnerables, los ancianos, los niños, los enfermos, los indígenas, los migrantes, los que no tienen hogar, los privados de su libertad. Acudimos a tu inmaculado corazón e imploramos tu intercesión. Alcánzanos de tu Hijo la salud y la esperanza. Que nuestro temor se transforme en alegría. Que en medio de la tormenta, tu Hijo Jesús sea para nosotros fortaleza y serenidad. Que nuestro Señor levante su mano poderosa y detenga el avance de esta pandemia. Santísima Virgen María, Madre de Dios y Madre de América Latina y del Caribe, estrella de la evangelización renovada, primera discípula y gran misionera de nuestros pueblos, sé fortaleza de los moribundos y consuelo de quienes los lloran. Sé caricia maternal que conforta a los enfermos. Sé compañía de los profesionales de la salud que los cuidan. Y para nosotros, Madre, sé presencia y ternura en cuyos brazos todos encontremos seguridad. De tu mano permanezcamos firmes e inconmovibles en Jesús tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes tu vista de mí, no apartes. Ven conmigo a todas partes, nunca solo nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Una vez más agradecemos a nuestros hermanos del barrio de Titilintzin y la colonia El Paraíso, que hoy nos hicieron favor de venir a festejar a nuestro santo patrón. Hoy por la tarde, primero Dios, tendremos el rezo del Santo Rosario a las 5 y a las 6 de la tarde la celebración eucarística. Los esperamos con mucho gusto. Y así, durante estos días previos a la fiesta patronal, en el novenario los esperamos para seguir honrando, festejando a nuestro santo patrón, el obispo San Agustín de Hipona. Cuídense mucho, que tengan todos un excelente día. Adiós, Reina del Cielo.